Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Pues como cada martes, nuestros debates Transforma España, hoy nos toca hablar con jóvenes que transforman España. Y lo vamos a hacer de una manera muy especial. Reyes Escolano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Porque Federico? se acerca una época en la que inevitablemente siempre nos llama, ¿no? De una manera especial, pues a la solidaridad, al voluntariado, al pensar en los demás, porque viene la época de Navidad y todo. Esto que deberíamos de hacerlo todos los días del año, pero es verdad que en Navidades parece como que se intensifican, ¿no? Este tipo de emociones, ¿no? Sí, parece que uno se conmueve más y bueno, está muy bien que hablemos de esto hoy, porque mira, si la gente está más receptiva y más a hablar de estos temas, pues es un buen día para hablar de ello. Y invitar además a nuestros oyentes a que participen y a que colaboren, ¿no? En acciones de voluntariado. Sí, está muy bien además porque aquí se te ocurren hablando con ellos, con las personas que ahora vamos a presentar y que hemos traído al programa, se te ocurren cosas que puedes ir haciendo y que están muy bien. Pues ¿quiénes vienen con nosotros? Pues mira, viene Patricia Ramos. Patricia es estudiante de medicina, está en el último curso de medicina. Buenas tardes. Además, bueno, pero ella además ha sido nombrada una de las 111 estudiantes top por NOVA en una clasificación que tiene NOVA. Sí. Y además pues participa en temas de cambio climático, de voluntariado, es asesora del Comité Juvenil del Youth Advisory Panel, es de voluntaria internacional de Jóvenes Solidarios, embajadora de Un Árbol por Europa, del Comité Organizador de Premios de Jóvenes Divulgadores de Celera, en fin, tiene una vida como voluntaria también muy extensa, además de estudiar medicina, y luego me ha contado así a escondidas que también ha estudiado, porque le preocupan y le importan mucho las personas, psicología, aunque lo ha aparcado, pero ha llegado a compaginar medicina con psicología, que es impresionante. Tenemos también a Alejandro Moore, que es el CEO y el cofundador de Zero Plastic y de YouSocial. Zero Plastic es algo que emerge de YouSocial. Primero está YouSocial y en una de las actividades que hace esta comunicador de esta comunidad de innovadores sociales que empodera a jóvenes talentos, pues surge la idea del Zero Plastic y luego han creado ya un movimiento medioambiental que nos puede contar luego. Y Miguel Ángel Piedra, que ha estado 8 años trabajando en Cruz Roja, primero como voluntario y después llevando la marca y comunicación en Cruz Roja, y ahora es responsable de marca y comunicación en NOVA. Ha dejado Cruz Roja para incorporarse a NOVA. O sea que tenemos aquí personas que nos pueden hablar muy bien de todo el tema social, voluntariado y demás. Pues me dejáis empezar por Patricia. Claro que sí. Patricia, tú estudias medicina, ¿ya tienes claro qué vas a hacer, en qué te vas a especializar después? Justo hemos estado hablando antes Reyes y yo que yo sé que quiero dedicarme a las cosas médicas. A mí me gusta el trato con el paciente y, por ejemplo, sé que cirujana no quiero ser. Pero bueno. Esto de abrir no, Vale. No, alguna vez, pero toda mi vida no. Y nada, me queda 1 añito y medio para escoger todavía cuando haga el MIR. Así que, bueno, de momento a dedicarme a mi camino principal, que es estudiar, y como yo lo llamo, a recoger las flores del camino, que es todo esto que Reyes ha comentado, el voluntariado, el colaborar con diferentes causas y demás. Así que... Porque ¿en qué causas participas? Nos ha contado un poquito Reyes, pero ahora cuéntame tú un poquito más. La verdad es que han sido muy variadas. O sea, todo empezó porque yo me impliqué con una ONG que se llama Plan Internacional, que trabaja por los derechos de la infancia y más concretamente de las niñas. A raíz de allí se hicieron unos estudios que vieron que el cambio climático impactaba a las poblaciones más vulnerables, que son la infancia sobre todo y en concreto las niñas, y fue ahí cuando empezamos a abordar más ese tema. Fue entonces cuando fui a la Cumbre de Naciones Unidas. También he estado en temas de voluntariado internacional, pero más participando en proyectos de jóvenes con la excusa de unirnos todos en un país. Yo fui a Francia, como que reparamos patrimonio histórico de un pueblecito de allí. Entonces yo siempre he sido una chica muy curiosa y aunque tengo claro eso, que mi camino principal es la medicina, siempre me ha gustado picotear de aquí y de allá, y es lo que he hecho también en el ámbito pues del impacto social. Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Tu experiencia? Pues yo entré como con 18 años, 19, a Cruz Roja Juventud,
que es la parte de Cruz Roja que se encarga de las personas que están en riesgo de vulnerabilidad social, que tienen menos de 18 años. Estuve allí como voluntario, empezamos con un proyecto súper chiquitito, pero enseguida nos dimos cuenta que hacía falta mucho más. Hicimos una campaña de comunicación en Twenty, por aquel entonces, Pues fíjate, Twenty, que fue un éxito. Y bueno, pasamos la prehistoria de Internet, la prehistoria de las redes sociales, Twenty, madre mía. Total. Y pasamos de tener 7 voluntarios y 9 participantes a 35 voluntarios y 180 participantes. Y ahí es cuando me di cuenta que la comunicación tiene el poder de cambiar las vidas, y decidí seguir mi camino en ese sentido, y tuve la suerte de entrar a trabajar en Cruz Roja Española como responsable de marca y comunicación dentro del plan de empleo de la organización. Estuve trabajando allí un par de años y ahora pues trabajo en Nova, llevando la marca y la comunicación también para seguir apoyando el talento y hacer que el mundo sea un poquito más meritocrático y tener a jóvenes tan fantásticos como Alex y Patricia y como el resto que han venido aquí a otros programas. Bueno, es que no lo hemos dicho antes, Federico, pero claro, todos estos son de Nova, que son los que nos proporcionan a los jóvenes que transforman todos los martes que hacemos jóvenes que transforman. entre Nova y las International Women's Forum tenemos aquí... Sí. No, y te iba a decir, está ahí, se me ha olvidado ahora el nombre, la tengo yo en el programa, por Dios. Está... bueno, pues no estamos hablando a mí. Vale, ahora nos saldrá Elsa. Elsa Arnaiz, que lleva talento para el futuro. Exacto. Tengo cubierto aquí todo el... También les conocemos también. Es que Elsa, además, como es Nova también, pues es que es Nova también, porque Elsa es Nova también, efectivamente. Miguel Ángel, Alejandro, perdona, ¿Oplastic? ¿Qué es Oplastic? Zero Plastic, sí. Bueno, Zero Plastic, vale. Empezaré hablando más bien de YouSocial. YouSocial es una comunidad de personas con talento que lo que buscamos es crear impacto en países en vías de desarrollo y sobre todo al final conectar talentos con necesidades en ONGs de estos países, ¿no? A partir de aquí, Zero Plastic es más bien una spin-off, un proyecto que sale de YouSocial cuando llega la pandemia. Luego ya, si acaso, contaré más, pero así es un poco, ¿no? Un proyecto sale de Zero Plastic, sale de YouSocial y bueno, a partir de aquí la andadura empieza un poco con... yo a título personal, ¿no? Empiezo un poco a visitar países, distintas ONGs, ¿no? Y vincularme con el voluntariado, pues hace ya aproximadamente unos 10 años y bueno, el proyecto nace hace aproximadamente 6 años, ¿no? Con oportunidades de conectar talento con ONGs en la India y a partir de ahí empieza a crecer. Hemos llevado, a cientos de voluntarios a diferentes países como India, Nepal, Filipinas, Kenia... Y siempre con el enfoque de complementar, porque somos conscientes que las ONGs con las que trabajamos saben gestionar muy bien con muy pocos recursos y más bien es como personas con talento pueden complementar muy bien a esas ONGs. ¿Cómo hacéis eso? Es decir, ¿cómo conectas a alguien? ¿Cómo dices, me vale para esto? Pues bueno, es una buena pregunta. Nosotros ya desde el inicio... Sí. Desde el inicio tuvimos en cuenta, de hecho, opiniones y apoyo de psicólogos, de coach, de expertos también en recursos humanos. Hicimos como un proceso de selección para los voluntarios que tienen que pasar una serie de filtros. Si no pasan esos filtros, nosotros descartamos al voluntario porque veíamos que este era uno de los... viviendo un poco, ¿no? La experiencia de voluntariado a título personal es una de las cosas que los cofundadores vimos que era un problema, ¿no? Cuando íbamos de voluntariado a veces veíamos, ¿no? Mentalidades o personas que por lo que fuera en ese momento no estaban preparadas para afrontar según qué experiencias, ¿no? Y bueno, al final tiene que haber un fit real, ¿no? Y se tiene que... ese fit tiene que ser productivo para ambas partes, ¿no? Y eso es un poco lo que... una de las debilidades que vimos y algo que quisimos solucionar. Y a partir de ahí, Zero Plastic nace como más bien una solución a la pandemia. O sea, digamos, durante la pandemia teníamos muchos voluntarios que querían
irse a proyectos a países en vías de desarrollo, claro, ayudar a ONGs, no podían irse fuera. Bueno, yo soy de Menorca y pensamos hacer una expedición medioambiental para solucionar el problema de la contaminación de plástico, y ahí fue donde redirigimos a muchos voluntarios, a 30 voluntarios, que en una única expedición estuvimos dedicando nuestro tiempo en Menorca para este proyecto, que no me quiero extender mucho más. Pero lo habéis hecho más veces y en más sitios. Sí, ahora llevamos, es la cuarta expedición fue en septiembre, hemos repetido ya por cuarto año, y ahora, este proyecto ha derivado entramos con otro proyecto llamado Zero Plastic Experiences a la aceleradora de Ship2B para un programa que se llama B-Value para entidades sin ánimo de lucro, y de hecho quedamos ganadores de ese programa y aceleramos el proyecto. ¿Cómo se os ocurre esto? Quiero decir, es la parte que más y sobre todo, ¿cómo se financia? Esto evidentemente gratis no se puede hacer. Sí, el proyecto Zero Plastic concretamente, para la primera expedición, que nació, ya te digo, como una solución a la pandemia, contamos con muy pocos recursos. La ventaja, al ser de Menorca, conocía algunas ONGs locales, empresas, y la verdad que fue un movimiento muy curioso, porque aparte de que recibimos algo de apoyo de algunas al principio y poco a poco se fueron animando más, fue muy clave la participación de jóvenes locales, jóvenes héroes locales que empezaron a mover por redes sociales, empezaron a dar mucho bombo a la expedición, y poco a poco se llegaron a inscribir más de 200 personas y tuvimos que hacer filtros para seleccionar finalmente a 30. Y eso nos hizo crecer, hacerlo viral, y finalmente el evento cogió nombre y lo hemos ido repitiendo, y ahora ya sí que contamos con más recursos, después de que cada vez más empresas colaboran. Sí. Patricia, de tu entorno, ¿vosotros tenéis la sensación de que los jóvenes están preocupados por los demás? ¿Hay voluntad de ser voluntario? ¿O esto es solamente algo que os pasa a unos pocos y la mayoría están a lo suyo? Bueno, yo creo que hemos tocado aquí una idea, y es que vivimos en nuestra burbuja. Las personas con las que vosotras colaboráis también acaban conociendo Nova, entonces nos rodeamos de la gente que es más afín a nosotros, y yo lo que veo en mi entorno es que sí hay mucha gente muy preocupada por el impacto que puede tener en la sociedad. De todas maneras, creo que aunque una persona no haya encontrado su proyecto de voluntariado ideal, como hay tantos y hay tantas causas en las que uno se puede implicar, yo también trabajé como una ONG que se llamaba Bocatas, que se dedicaba... Los conozco. ¿Los conoces? Han estado trabajando conmigo, porque hicimos, que luego no hemos podido seguir, hicimos una apuesta que se llamaba, que se llama Compromiso Humano, que lo hacía con Bocatas, Justo. lo hacía con Pedro, con Sol Rengifo pero bueno. Pues por si la audiencia no los conoce, es una organización que se dedica a dar acompañamiento a la gente que está en situación de calle. Con la excusa de acercarles un bocadillo, pues estás hablando con ellos un rato. Hay temas medioambientales, hay temas de concienciación de la salud. Es que, de verdad, hay un voluntariado para todo el mundo. Que la gente es más casera, no se quiere ir al extranjero con YouSocial, se puede quedar en Menorca, no hay problema. Y creo que los jóvenes normalmente tenemos mucha energía, y hay un proyecto en el que cada uno puede dedicar al máximo esa energía y esos valores que él tiene y que defiende. ¿Tú crees lo mismo? Yo creo que al final, cuando le cuentas a la gente que quieres hacer el mundo un poquito más bonito y que necesitas que te ayude, la gente rápidamente está ahí. Y sobre todo los jóvenes, porque estamos concienciados de que es que a lo mejor dentro de 50 años ya no hay un mundo por el que merezca la pena luchar. Entonces el momento es ahora. Si no es este el momento de hacer voluntariado, cuando eres joven, cuando tienes más tiempo, cuando tienes todavía el poder de cambiar las cosas, ¿cuándo va a ser? Por eso... Oye, los mayores también podemos. No, por supuesto. 100%. Mira, Eduardo es voluntario. 100%. Pero, un buen momento para iniciarse en el voluntariado es cuando eres joven. Porque, luego, si quieres, entramos un poco más en detalle en eso, pero creces tanto a nivel personal y a nivel profesional. Desarrollas unas habilidades que son tan necesarias y tan buenas para las empresas
que no solamente haces el mundo un poquito mejor, sino que tu perfil lo haces muchísimo más atractivo y creces un montón como persona también. Uh-huh. Vale, esta es la parte quizá que me parece más interesante, ¿no? Porque es muy habitual escuchar en la gente más joven decir, no, si es que yo lo que me tengo que centrar es en mis estudios, en mi trabajo, en ganar X o X más Y, y a ser posible, si además tengo novio o novia, en casarme y fundar una familia. Y el voluntariado es que, eso me pilla como muy a desmano, ¿no? Es que al final, perdona que te he contado, el voluntariado es como hacer un máster multiplicado por 3. Porque aprendes tantas cosas que no te las van a enseñar, por mucho que te veas 3 vídeos de las charlas TEDx, vayas a una charla del profesor que ha sido ministro no sé qué gobierno. Esas cosas solo las aprendes cuando haces un voluntariado. Tienes que ver a un equipo, no tienes recursos, te dicen, uy, no hay dinero, no te preocupes, yo me lo busco, déjame hacer cosas. Y ahí es cuando aprendes a gestionar equipos, a trabajar con un presupuesto muy limitado, a acercarte a las personas, a comunicar mucho mejor, con lo cual eso no lo desarrollas en tu carrera y en tus estudios. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, los jóvenes sí están interesados, están involucrados, y creo que, bueno, como dicen Patricia y Miguel, ¿no? Es no solo una forma de crecimiento personal y profesional. Yo creo que también es muy interesante la red que se puede crear desde una persona que te puede inspirar, ¿no? Una única persona que hace voluntariado en tu entorno, lo que puede transformar, ¿no? Yo creo que por muchas veces escuchar la experiencia de alguien que conocemos es lo que nos puede cambiar, animarnos, porque creo que la motivación a veces está intrínseca, pero a veces falta, ¿no? Escuchar una experiencia que nos lleve a la acción, ¿no? Y eso muchas veces yo creo que es importante tener personas cerca, ¿no? Y conocer personas que ya lo han hecho para poder animarte o para dar ese paso. Pero desde luego, vamos, para mí, a título personal, ha sido una experiencia que me ha cambiado no solo a nivel personal, sino que ha definido mis siguientes pasos en mi carrera. Y creo que, bueno, tenemos ejemplos, por ejemplo, en You Social recuerdo personas que se han ido a Filipinas de voluntariado a hacer proyectos de emprendimiento y han acabado fundando startups que han acabado entrando en programas de aceleración, levantando millones de euros. Tengo nombres en la cabeza, tengo personas en la cabeza ahí que han hecho cosas increíbles después de hacer voluntariado y salir de una multinacional donde quizá no estaban tan contentos y emprender su propio negocio, ¿no? Y que les vaya bien. ¿Tú crees que, entonces, que el ser voluntario, si tú lo pones en un currículum, digamos que es un factor añadido, un plus para poder entrar en una empresa, por ejemplo? Yo creo que últimamente hay mucha gente que ha descubierto que efectivamente la gente al contratar valora que tú tengas experiencia de voluntariado. Y entonces creo que es muy importante para la persona que realiza la entrevista ver qué es lo que el voluntariado realmente ha aportado a esa persona, porque hay gente que lo hace simplemente por tenerlo en el currículum. Y yo, por ejemplo, lo que destacaría es la humildad, porque muchas veces tú cuando te metes a un proyecto de voluntariado vas con un idealismo brutal de, me voy a ir, sobre todo cuando son internacionales, me voy a ir a tal país lejano y voy a salvarles porque ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo con esto y yo se lo voy a resolver. Y de repente llegas allí y tú lo conocerás más, Alex, con You Social, y te das cuenta de que son las organizaciones locales, que son las poblaciones locales, quienes saben cómo se deben hacer las cosas, quienes saben qué recursos son los que les faltan y que te pueden decir cómo tú les puedes ayudar. Sí, es un poco el síndrome del occidental, ¿no? Que viene el white savior, ¿no? Lo que llaman el white savior, el blanco que viene a enseñarnos, a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya. Sí. Yo por eso de ahí destaco la humildad. También puedo destacar pues el aprendizaje de idiomas, el entendimiento intercultural, pero también pues cuando trabajas con españoles, simplemente trabajar con un equipo, eso te lo da una ONG. Y como decía Miguel Ángel, en situaciones muy estresantes, con pocos recursos, donde hay que trabajar con tiempos muy limitados, creo que efectivamente, sobre todo siendo joven y siendo estudiante aún, es algo que
que no te aportan las clases de la universidad, aunque son muy importantes, chicos, ir a clase. No, por supuesto, eso no lo vamos a discutir, pero tú decías antes, tú ponías el acento en dos cuestiones que me parecen muy interesantes, ¿no? La gestión de recursos humanos y la gestión de recursos económicos, ¿no? Justo. Porque que quizás sea lo más, en una ONG sea lo más complicado, ¿no? Exacto. Cuando yo, por ejemplo, aterricé en Cruz Roja, teníamos muchísimas ganas, pero nos dijeron, aquí podéis hacer lo que queráis, presupuesto cero, pero no tenemos dinero. Y nosotros dijimos, no te preocupes, yo me lo busco. Y al final aprendes con 18 años, con 19 años, a ir al ayuntamiento de tu pueblo, a hablar con el alcalde y decirle, oye, necesitamos un centro para hacer una actividad para los chavales. O ir al banco de tu pueblo y decirle, necesitamos 1.000 euros para esta actividad. Y aprendes un montón de cosas y sobre todo pasa una cosa, que es que pinchas tu burbuja. Nosotros vivimos en una burbuja en la que nos hemos criado, que tenemos la suerte de tener pues unos padres, una educación y una familia y una cultura que nos ha permitido estar hoy aquí sentados. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces un voluntariado te das cuenta que fuera de esa burbuja hay tantas cosas, tantas personas que no tienen esas oportunidades, que directamente tu burbuja explota y te abres a conocer unas realidades que te pueden transformar tu vida hasta tal punto que yo, por ejemplo, no estaría... Bueno, yo creo que ninguno de hoy estaríamos aquí sentados si no hubiéramos hecho ese voluntariado, porque nos ha hecho ser quienes somos. Con lo cual, una empresa no solamente es que pueda valorar eso, es que lo tiene que valorar. Nosotros, por ejemplo, en Nova, cuando alguien que es súper crack, que ha hecho un máster, un MBA y 2 carreras, no entra en Nova, no le cogemos en Nova, nos dice, pero si soy un crack, ¿cómo no me cogéis? Bueno, porque es que a lo mejor nunca has hecho nada más por los demás y te faltan un montón de habilidades que solo se aprenden cuando sales de tu burbuja. Por eso es tan importante. ¿Cuáles son los desafíos que os habéis encontrado los tres? O los retos, o los problemas incluso, los palos en las ruedas. Bueno, uno de los retos creo que lo expliqué, fue la pandemia, ¿no? Pero aparte de esto, yo diría que, bueno, hay cosas como que a veces los perfiles, ¿no? Los perfiles que hemos encontrado, pues no estaban preparados para irse a un voluntariado en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Personas que a veces buscan hacer el bien, pero no están preparados para digamos, ayudar a una ONG en ese momento, porque tienen una situación personal o sentimental de la que vienen, que más bien, bueno, perjudicaría incluso a una... O sea, realmente la gente a veces no es consciente de que es una aventura muy fuerte y tienes que estar muy mentalmente preparado para ciertos voluntariados, ¿no? Entonces... esa es una parte, ¿no? Y luego, pues, encajar luego, obviamente, las habilidades más técnicas también, ¿no? Pero estos son algunos de las dificultades así en el día a día, ¿no? Con Zero Plastic, bueno, esto era más de la parte de U-Social, con Zero Plastic veo más bien los retos de conseguir involucrar a empresas realmente en la reducción del uso de plásticos, ¿no? Hemos hecho proyectos con empresas y aquí hay un trabajo muy fuerte que hacer. Es muy difícil mover a ciertas empresas, ¿no? para llevar las acciones, pero sí que es verdad que a través de la formación, a través de distintas herramientas como eventos, formaciones, etcétera, vas despertando la conciencia de personas hasta que, bueno, puedes generar cambios dentro de las empresas, ¿no? Hemos visto esto con voluntarios que han estado con nosotros en las expediciones y en diferentes eventos y, bueno, han hecho cambios en las cafeterías de sus empresas, retirando botellas de plástico, retirando, fundando clubs de voluntariado dentro de sus empresas, y todo esto nos lo cuentan después porque seguimos conectados y, bueno, los retos siempre están, pero si no existieran no podríamos hacer lo que hacemos. Al final, fíjate lo que nos cuesta quitar el plástico de nuestras vidas, ¿eh? Sí, bueno, eso no os preocupéis que os ayudaremos. Porque... No, porque es que, claro, los oyentes no lo ven, pero tenemos aquí todos un vaso de plástico delante para tomar agua, pero al final el plástico sigue estando ahí inevitablemente. En prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, volvemos enseguida, no se vayan, que seguimos con nuestros jóvenes que transforman España.
Las 9 de la noche, 1 hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos aquí en el balance de nuestros jóvenes que transforman España, hablando de voluntariado, de cara también, bueno, con ese, como decíamos al principio, con ese sentimiento, esa emoción que nos produce la cercanía de la Navidad, de las fiestas que vienen ahora y que nos hacen a todos sensibilizarnos un poco más con estas cuestiones. ¿Cuáles serían para vosotros los retos solidarios más importantes, o lo que queréis? Entiendo que, por ejemplo, hay cuestiones como, por ejemplo, los refugiados, ahora que estamos con dos guerras tan próximas, pues obviamente es una de las causas probablemente, ¿no?, más inmediatas, ¿no? Pero ¿cuáles serían los retos, los problemas sociales que para vosotros son más importantes o más específicos? Yo creo que un buen marco para empezar sería los ODS, que todo el mundo los conoce. Son esos objetivos de desarrollo sostenible que se plantean muchos países, que van desde relaciones con el medio ambiente a la salud, la educación, etcétera. Yo creo que es como un buen marco para empezar, pero si alguien quiere empezar a hacer voluntariado y no sabe por dónde, que escoja uno o que le eche un vistazo, y seguro que va a encontrar un montón de sitios donde poder desarrollar ese ODS específico, desde la educación hasta la salud, hasta el agua, etcétera. Si me preguntas a mí ahora mismo, no sé ni por dónde empezar a decirte cuál es el reto que más acuciante ahora mismo, porque bueno, cada persona es una realidad y cada realidad es súper diversa, pero lo que sí que es muy interesante es que cuando nos acercamos a trabajar con personas, no hay que intentar acercarse únicamente para darle, pues como ha dicho Patricia antes, ¿no?, un bocadillo, sino para hablar con ellos, ver qué les pasa, ver cómo les podemos ayudar un poco más, no solamente para darles ese bocadillo en ese momento, sino que, oye, esta persona a lo mejor, si le ayudamos a encontrar trabajo, se puede salir de esa situación, o si le ayudamos a su familia dándoles alimentos y una educación a los chavales por la tarde para que no estén en la calle, esos chavales pueden ir al cole y sacar mejor notas. Y es al final que es muy difícil, pero hay que intentar ir como a una atención no solamente específica, sino mucho más global en esa persona. Patricia. Es una pregunta súper complicada. Jope, pues además, no, a ver, No, porque además parece que si escoges un problema, te acusan de dejar de lado el resto. Yo, por ejemplo, un ámbito de voluntariado que me gusta mucho y lo veo todos los días en el hospital son los voluntarios que están allí para, pues, estar primero con los ancianos que están solos, que no tienen familia o la familia está lejos, o pues pacientes que han recibido nuevos diagnósticos de cáncer que también no tienen familia o están más desamparados socialmente, están allí para acompañarlos. Y repito, yo destaco este problema porque lo veo todos los días, claro. Pero eso no significa que no haya otros igual o más importantes. Sí, bueno, yo comentar un poco, como dicen Patricia y Miguel, ¿no? Al final no hay unos retos más importantes que otros. Quizá hay unos que afectan a más personas directamente, pero no hay retos más importantes. Es decir, la soledad es un problema. Retos globales que creo que vamos a tener que afrontar todos y en diferentes países. Bueno, la alimentación, estamos viendo que además va conectada con el cambio climático. Estamos viendo que cada vez es más difícil, ¿no?, generar cultivos resilientes. Dependemos del agua y al final el agua también es un recurso escaso que, si bien otros países lo han sufrido antes, cada vez está suponiendo un problema más grande aquí y lo vamos tocando de cerca. Entonces, creo que son ejemplos en el ámbito social. La educación, muchas veces... Claro, nosotros desde aquí somos unos privilegiados, ¿no? Tenemos la suerte de haber tenido acceso a educación en España, que en otros países soñarían, ¿no? Entonces, eso también al final es una barrera, digamos, un techo a nivel laboral, un techo a nivel desarrollo que hay que ayudar a romper también con otros países. Y más en el ámbito medioambiental, pues obviamente las emisiones de carbono, se han conseguido ahora avances, ¿no?, en lo que ha sido la COP28, con el phase out de combustibles fósiles, pero creo que hay un camino largo. Ahora los compromisos están, ahora vamos a ver si esa hoja de ruta se cumple, ¿no?, con las emisiones y obviamente el plástico, que voy a decir yo. Creo que aquí tenemos
un problema a nivel de que hay un lobby muy fuerte y no es fácil acabar con, sobre todo, plástico de un solo uso, que muchas veces no tiene sentido que exista. Uh-huh. No, a ver, yo también me iba un poco, como tú decías, a las urgencias, ¿no? El cambio climático, refugiados, es evidente que las urgencias están muchas veces a nuestro lado. Lo digo porque, lo decíamos antes, hay muchos jóvenes que por apatía, por comodidad, pues no piensan que a lo mejor incluso muy cerca suyo hay una oportunidad de voluntariado, que a lo mejor no hace falta irse a la frontera de Polonia para recoger refugiados ucranianos o a Palestina a ayudar a los de Gaza, que a veces al lado de casa también tenemos muchas posibilidades de hacer voluntariado, ¿no? Incluso desde casa. Hay voluntariados online que se pueden hacer. Yo siempre le animo a la gente que quiera hacer esto, que casi todas las ONGs tienen una plataforma donde pone hazte voluntario y, por ejemplo, Cruz Roja tenemos un voluntariado online que un montón de personas pueden llamar a otras personas por teléfono simplemente para hacerles compañía o preguntarles cómo están, pero en un montón de organizaciones internacionales y nacionales no hace falta irse a Palestina, no hace falta irse a Kenia, nos podemos quedar en nuestro piso de Vallecas y hacer un voluntariado desde allí, con nuestro entorno, y conseguir ser agentes de cambio social, que impulsemos un cambio real a nuestro alrededor, que a su vez va a propiciar un cambio en un círculo mucho más externo. ¿Qué estrategias o qué les diríais a esos jóvenes que son reticentes para que se animen? Pues al final, yo creo que siempre digo lo mismo. Tú ven un día y pruébalo. Y si no te gusta, no vuelvas. Pues que te aseguro que nadie viene solo un día. Porque al final te das cuenta de todo lo que aprendes, todo lo que puedes hacer, y todo el poder que tienes de ayudar a una persona que mejore su vida. Es que al final los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y nos encanta ayudarnos. A alguien que te pide ayuda es muy difícil que tú le digas que no de primeras. Entonces, que la gente lo pruebe, y si no le gusta, que no vuelva. Pero yo le garantizo que va a volver. ¿Tú qué opinas? Es que lo ha dicho muy bien. Yo, jolín, siendo un poco más... Es que me encanta Miguel Ángel porque sales como súper motivado cada vez que hablas con él. Hombre, yo pienso más en que obviamente el trabajo voluntario es no remunerado por definición, pero siempre te llevas algo, ya sea formación. Yo cuando trabajé con la ONG sobre derechos de infancia y tal, aprendí muchísimo. También es verdad que entré como muy joven, entré con 14 años y de verdad que me abrieron el mundo a niveles brutales. Y eso es un conocimiento que yo no habría adquirido de verdad de ninguna otra manera. Ya era teórico, ya no era práctico, era teórico. Todo la competencia de idiomas, cuando te vas al extranjero, el aprender lo que tú has comentado, voluntariados online, es que siempre hay un retorno, y por supuesto el emocional, todo lo que has comentado de el saber que has ayudado a una persona, el saber que el tiempo que tú dedicas a algo tiene un impacto. Eso yo creo que es lo que más engancha. Y yo creo que a mí por lo menos, yo he estado 7 años siendo voluntario todas las semanas, y os aseguro que a mí el voluntario me ha dado mucho más de lo que yo le he dado al voluntario. He estado 7 años, O sea, yo, desde el trabajo que tengo ahora, los amigos que tengo, muchos de ellos, no sé, muchísimas cosas me llevo y me acompañarán siempre, probablemente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final el voluntariado te trae cosas que no puedes ni imaginar, ¿no? Al principio, cuando no lo has hecho todavía o cuando no has experimentado una experiencia de voluntariado, y esas cosas te llevan a algo que no se puede medir con dinero, no se puede equiparar, ¿no? Se puede comparar con... Está muy bien que hay empresas que crean modelos de negocios sociales y sostenibles, y eso tiene que ser compatible con el voluntariado, pero el voluntariado, digamos, sin ánimo de lucro, te trae experiencias vitales que te llevan a otro nivel, y que una de las cosas que a veces no se habla tanto, ¿no? Pero conectas con otras personas, y al final creas una comunidad de personas que son felices y que se sienten identificadas entre ellas con esa causa, ¿no? Y eso al final, la vida va de esto, ¿no? Si yo os pregunto a los tres con qué experiencia os quedáis, o es la que más os ha marcado, o la que más os identificáis con ella, ¿con qué me diríais? Pues a mí la primera que me sale, mira, yo cuando tenía 16 años, lo que hacíamos todos los viernes...
A ver, uno a los 16 años lo normal... No, ahora te cuento. Claro. Ahora te cuento. Lo que hacíamos todos los viernes era irnos al polideportivo del pueblo de botellón. Vale, lo normal, vale, lo habitual, normal, a los 16, ¿vale? sí, vale. ¿Qué pasaba? Que yo digo, es que yo me vengo aquí porque estoy aburrido, porque no hay nada mejor que hacer. ¿Qué hice? Cuando pude, hice un proyecto de voluntariado para ofrecer una alternativa de ocio saludable a esos chavales. ¿Qué hicimos? Que conseguimos que 180 chavales, en lugar de irse todos los viernes a emborracharse al polideportivo, vinieran con nosotros y estuvieran haciendo juegos, dinámicas, aprendiendo un montón de cosas nuevas. Y no es porque te lo da Cruz Roja, no, es porque se lo pasaban súper bien y no se daban cuenta que con eso estaban cambiando también la sociedad a su alrededor. Entonces quizás me quedaría con el hecho de que ahora, después de 10 años, veo a esos chavales que estaban de botellón y les veo también liderando proyectos sociales, les veo pues eso, trabajando conmigo, les veo siendo agentes de cambio social que han transformado algo que parecía que era imposible. Uh-huh. Patricia, ¿tú con qué te quedas? Otra pregunta. Vamos a dejar que primero conteste Venga, Alex y yo Alex, pienso. te toca. Bueno, una de las experiencias que más me ha marcado en la vida fue mi voluntariado en la India. Estuve 3 semanas en Calcuta en un proyecto que empodera a jóvenes para, dar voz a través del mundo audiovisual a estos jóvenes que básicamente se convierten en productores, actores y cinematógrafos y crean cortometrajes para criticar aspectos como el machismo, el problemas de alcohol, drogas de los barrios menos privilegiados de Calcuta, ¿no? Y para mí fue una experiencia brutal. De hecho, uno de los proyectos que tenían era reparto a domicilio de comida más saludable, porque estas familias que trabajan un montón de horas de estos barrios llegan a casa y al final compran comida barata y de muy mala calidad, que al final acaba afectando a su salud y es un bucle, ¿no? Uh-huh. Esta ONG trabajaba en el reparto a domicilio de comida más saludable y yo llegué ahí un poco para ayudarles a cómo digamos, mejorar la logística o darles algunas ideas a nivel de cómo podían escalar ese proyecto de reparto a domicilio, ¿no? De comida saludable, pero sobre todo lo que más me cambió y yo no tenía idea de que me iban a pedir esto, pero estuve cocinando platos mediterráneos y fue ese intercambio cultural, ¿no? Que me pidieron, oye, queremos que cada día hagas una receta, se la enseñes porque aquí comemos demasiado picante, esperamos también cocinar un poco como la dieta mediterránea que dicen que es tan buena, pues ese intercambio cultural a través de la cocina fue mágico y tengo un recuerdo increíble. Te toca. ¿Ya lo has pensado? Sí, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza porque aquí mis compañeros han comentado como experiencias muy trascendentales. Entonces, pues lo mismo, teniendo que escoger... yo escojo un voluntariado que hice durante un mes en Francia cuando cumplí los 18 y me gustó mucho porque fue el que hicimos en este pueblecito. Me gustó mucho por 3 motivos. Primero, porque pudimos contactar con la población local, que obviamente la gente de los pueblos suele ser muy amable, nos veían ahí trabajando, nos traían sus pasteles, todo. Yo creo que esa es una de las formas de demostrarnos lo que he comentado antes, ver el impacto que tú estás generando en una comunidad. También el tener ahí chavales, yo creo que les daba mucha vida y ellos estaban entregados con nosotros. Por otro lado, el mantenimiento de la historia y la cultura de una zona más o menos olvidada porque no es una gran capital, pues eso, restauramos un monumento que era un lavadero y el último día cuando lo inauguramos pues vino toda la gente del pueblo, todas las familias con sus camisetas sucias a lavarlo allí y era como una reivindicación pues de cuidar la historia, de cuidar las raíces, de saber dónde venimos pues para avanzar. Y el último motivo es obviamente la creación de esa comunidad, ese intercambio cultural. Fue en Francia, pero vino gente de Rusia, vino gente de Ucrania también, cuando las cosas estaban menos tensas. Gente de España, gente de Latinoamérica, o sea, fue brutal. Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue en mi verano de los 18 y con todo este valor que a mí me aportó. En el mío de los 18, existía el telón de acero todavía y... Yo creo que no sé si era Croacia. Yo es que no recuerdo qué país del este fue. Me fui a hacer eso mismo, a reconstruir colegios.
Bueno. Wow. Sí, pues estuvimos un verano entero, desde el mes de junio hasta que empezó el colegio otra vez, reconstruyendo colegios para niños. Todavía eran países comunistas, o sea, no había... no sé ni cómo fuimos, o sea, porque los controles eran brutales para poder entrar allí, pero necesitaban gente que viniera de países occidentales a poner en marcha proyectos infantiles de colegios, y fue de las cosas más bonitas que he hecho en toda mi vida. Luego ya no he podido vuelto a hacer, pero al final es verdad que lo haces, pero quizá todos caemos en un cierto así, apatía, ¿no? No sé, luego si no te vuelven otra vez a interesar algo, es como que lo vas dejando, te metes en tu rueda de la carrera, la universidad, el trabajo, y dices, ya no tengo tiempo para nada más. Yo creo que si ahora te recuerdo que hay niños y niñas que han estudiado gracias a que tú fuiste ahí a reconstruir esos colegios, te vuelve a entrar ese gusanito. Sí, no, si el gusanito siempre está ahí. Lo que pasa es que luego no está, ya no es tan fácil, siempre va surgiendo. Yo entiendo la pregunta, y también te diré que hay tiempos. No pasa nada si alguien no tiene tiempo para hacer voluntariado ahora. No pasa nada. La cosa es que esa persona sepa que el voluntariado está ahí para que cuando pueda lo haga. Y de todas formas, es que siempre se puede sacar una horita a la semana, una horita, mientras que vas en el metro, para hacer un voluntariado online, aunque solamente consista en contestar emails de una ONG o ayudarles con algo muy puntual. Y eso ya puede hacer mucho. Yo creo... Luego hay diferentes maneras de hacerlo, ¿eh? Quiero decir que yo también entiendo, y no todo el mundo igual tiene que hacer el voluntariado de la misma manera. Quiero decir que, por ejemplo, lo que estáis haciendo, dar difusión a este tipo de cosas, pues es otra manera también de contribuir, y no siempre todo tiene que ser de la misma forma, ¿no? Y unos lo harán creando entidades, otros lo harán directamente haciendo voluntariado. Sí, por eso hicimos lo de compromiso humano, esa era la idea, ¿no? Y claro, yo creo que aquí, pues eso, hay muchas maneras, y bueno, Capital Radio aquí también está dando un ejemplo. Por tanto, yo creo que sí, que cada uno encontrará. Lo que pasa es que manera. esto que os decía me lleva a una pregunta que os hago a los tres. Claro, siempre entendemos el voluntariado como un ejercicio altruista. Pero hay gente que dice, no, pero es que tengo que comer. ¿Te refieres a la gente que trabaja, por ejemplo, un trabajador social? Claro, eso social? Es. ¿El voluntariado debe de estar remunerado o no? Es una muy buena pregunta y es un debate súper interesante. Yo tengo una opinión aquí, que es que creo que ambas realidades son compatibles. Una persona voluntaria, primero no debería ser un voluntario 8 horas al día, porque tiene que comer. Bueno, y si tiene la suerte de que no hace falta que trabaje, pues fenomenal. Pero por lo general, una persona voluntaria tiene que hacer una labor voluntaria que complemente la de una persona trabajadora que esté liderando esa organización o en un puesto de responsabilidad y que le ayude, le guíe en ese sentido. Un voluntario de Cruz Roja nunca debería suplantar a un trabajador social, porque es la persona que tiene la formación, la experiencia y las habilidades necesarias para ayudar íntegramente a una persona en todo su camino vital, y el voluntario está ahí para ayudarle puntualmente con determinadas acciones que no requieran a lo mejor de una expertise tan grande o que le requieran solamente puntualmente. Pero bajo mi punto de vista, ambas realidades no suman. En ese sentido, 1 más 1 no son 2, es que 1 más 1 ahí son 8 por lo menos, y es esa combinación la que hace que ONGs y organizaciones como Cruz Roja, como el resto de ONGs que conocemos, funcionen también. Yo es que estoy totalmente de acuerdo. Y me pareció súper importante lo que has mencionado, que un trabajador social tiene la formación necesaria para llevar esos proyectos adelante a largo plazo, mientras que el voluntario pues eso, ofrece su apoyo en momentos puntuales y como puede. Y también trayendo pues quizá ese conocimiento desde otras ramas de conocimiento que en ese momento se puede necesitar en concreto. Alejandro, te voy a preguntar una cosa. ¿Las empresas tienen conciencia social o la conciencia social es una forma de marketing? Yo creo que hay de todo, pero al final las empresas no tienen nada. Las empresas están hechas por personas. Entonces, al final, existen personas en las empresas que están concienciadas y personas que no. Y creo que esto es lo que... O sea, a partir de esas personas, algunas que dirigirán campañas de RSC, se lo creerán de verdad y lo harán de verdad, y por lo tanto seguramente van a transmitir la verdad que sienten, y otras pues lo harán por marca. Y yo creo que
las que lo hacen por marca, los que estamos en este mundillo al final se acaban notando. Se percibe. Sí, cuando te sí. dicen esto, vamos a destinar 10 céntimos de cada no sé qué a un proyecto social, hay un poco de marketing. Yo creo que, eso, ¿no? hay que rascar un poco detrás a ver qué hay, ¿no? Pero No siempre. Pero no siempre. No siempre. No siempre. A veces es de verdad y a veces no es de verdad. Y al final, oye, pero te toda das cuenta ayuda... de cuándo es de verdad y cuándo no. Sí que se ve. Yo creo que hay que investigar un poco. Sí que se ve y además es que con que mires sus redes sociales y lo que hacen sus directivos y tal, vas a ver que esta gente viste de Prada, yo qué sé, tienen 8 coches y es como, ¿qué me estás vendiendo? Pero aunque una empresa destine 10 céntimos de cada compra a impactar en una ONG, hoy al final, lo haga por lo que lo haga, está haciendo un impacto positivo en la sociedad. Y de todas formas yo pienso que a día de hoy toda empresa que tenga un producto que no sea responsable con el medio ambiente o con las condiciones humanas que se han tenido que hacer para que ese producto llegue al final, eso en cuanto se sepa, desde luego que hay una generación o dos, me atrevería a decir, que ese producto no lo va a comprar. Entonces, aunque solo lo hagan por ser rentables y por responder a sus accionistas, tienen que ser sostenibles y responsables éticamente. Otra cosa es que lo oculten o no lo oculten. Pero también hay gente que viste Prada y que tiene y tal, y que también tiene una parte social impresionante. Sí, de acuerdo, y que, de acuerdo. de verdad, o sea, que también a veces que la vida le lleva, bueno, a Prada, tal, no sé qué, las marcas que sean, que no las vamos a nombrar aquí, pero que luego tiene una parte social muy potente y que dedican muchas horas y mucho dinero y mucha energía y mueven a mucha gente además. Total. Y bueno, pues todo es válido. Todo es válido. Sí, yo creo que no hay blancos y negros a veces. No, evidentemente todo está lleno de matices. Pero sí que eso, como estáis diciendo, ¿no? Hay personas que lo aportan de una forma diferente, ¿no? Yo creo que hay muchos matices. A ver, es evidente que conceptos que antes no existían, como la responsabilidad social corporativa, el ESG, que se están imponiendo en las empresas, esto tiene también mucho que ver con la importancia que ha ido adquiriendo el voluntariado, la solidaridad, etcétera, ¿no? Todo esto antes, una empresa, esto de pensar en destinar parte de los beneficios o no sé qué a este tipo de cosas o la RSC o la sostenibilidad o tal, todo esto una empresa, esto es cosa de los de Greenpeace, no para nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Y esto de Pero hecho se ha impuesto, ¿no? ocurre en nuestro mundo, que somos los países del primer mundo. Si tú vas a Nepal, la gente cuando utiliza sus bolsas las tira al río y allá el río que se la lleve donde quiera. O sea, la conciencia del medio ambiente no existe más allá de los países del primer mundo, mucho más. Y si acaso aquí, a veces tampoco. Con lo cual aún queda muchísimo camino en ese sentido. Hay un tipo de voluntariado que a mí siempre me choca mucho, que es el que va a hacer voluntariado. De paso ya conozco un país. Hago un poco de turismo, ¿no? El volunturismo, ¿no? Esto existe mucho, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, esto es una moda que de hecho viene de países anglosajones, sí, que nació este concepto, ¿no? Y es verdad que nosotros, intentamos pasar esos filtros para que no ocurra, pero siempre tienes gente que lo que busca a veces es más conocer un país, y esto lo detectamos cuando por ejemplo conectamos a una persona, ¿no?, con una ONG. Le hacemos la pregunta, ¿no? ¿Priorizas por país o priorizas por proyecto? Cuando ya nos dicen que priorizan por país, está a punto del descarte, pero sí, ¿no? Pero sí, es una de las cosas que nos encontramos. Entonces intentamos que la gente no piense tanto. A ver, hay gente que igual tiene muy claro un país, por lo que fuera, pero que sobre todo vaya pero por delante del proyecto. Hay algo de ahí en concreto que te llama mucho la atención, ¿no? Porque o una conexión a lo mejor hay una conexión familiar o cultural. Pero buscamos entender que esté equilibrado, sí, con lo que quieren aportar al proyecto, porque cuando notamos que es demasiado por el país, esto ocurre. Y sí, y normalmente esto ya te puede indicar que lo que aporta esa persona, si le pesa tanto lo que es el país, no sea tan beneficioso para la ONG, ¿no?
¿Cómo se? Es decir, entiendo que también hay que hacer un poco de trabajo cultural en ese sentido, ¿no? En explicar a la gente que esto no es una cuestión de ir a pasarlo bien, sino que lo normal es que en general uno vaya a pasarlo mal. Total. ¿No? O sea, es un poco lo que comentábamos antes de la humildad, que hay que saber que vas ahí a, pues eso, aceptar el consejo de alguien que lleva mucho más tiempo conociendo la situación y que tu labor no es empezar a manejar el cotarro hablando mal y pronto, sino ofrecer tu ayuda con lo que se requiera. Y yo tampoco diría que es pasarlo mal. Yo creo que la época de mi vida más feliz ha coincidido con eso. A veces pasarlo mal se disfruta. Sí. El pasarlo mal no lo digo de un modo negativo o peyorativo, sino en el sentido de que evidentemente no estás... si tú vas a trabajar con refugiados... Salir de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort, evidentemente, ¿no? Sí. Pero que muchas veces es muy satisfactorio. Yo entiendo que sí, que lo es. Total. De hecho, seguro que tú recuerdas esa Claro, por supuesto, construcción por de la supuesto. escuela súper feliz. Sí, dormíamos al aire, al ras, quiero decir, era un horror de las condiciones, pero fue maravilloso aquel verano, claro que sí. Por eso digo, o sea, a eso me refiero, a que no vas a un hotel de 5 estrellas y a un spa, ¿no? Vas a pasarlo mal en ese sentido, ¿no? Total, vas a ayudar y a crecer, sobre todo. ¿Se crece mucho interiormente? Sí, Sí. yo creo que sí. Bueno, Patri, cuéntanos tú. No, yo iba a decir que hay veces que te plantean la pregunta de cómo serías tú si no hubieras hecho tal o cual experiencia. Es que no me lo imagino. Es que no me lo puedo imaginar porque está tan dentro de mí y forma una parte tan importante de mi ser que no soy capaz de arrancarlo para decirte quién sería yo sin eso, porque es que no, o sea, no se puede. Yo creo que creces tanto que, bueno, cuando un voluntario prepara, ¿no?, su voluntariado y se va igual con la intención y tiene como esa responsabilidad de quiero aportar muchísimo a la ONG, ¿no? Y quizá incluso no va centrado en eso, pero cuando vuelve de la experiencia, nosotros sabemos que el 95% o más vuelven, se han llevado mucho más de lo que han aportado, y han aportado, pero el aprendizaje de otro contexto les cambia la vida. Os hago una doble pregunta. ¿Tenéis la sensación de que los poderes públicos respaldan lo suficiente el voluntariado y, al contrario, o tenéis la sensación también de que a veces se pueden aprovechar de las acciones sociales que hace el voluntariado para no hacerlas, para desligarse de esa responsabilidad? Bueno, yo aquí te diría que entiendo la pregunta y me parece muy buena, pero sí que existen fondos europeos, fondos de España, que se destinan a acciones con impacto social en las que luego mucho del trabajo se reparte a los voluntarios. Por ejemplo, el Fondo Social Europeo es el responsable del programa operativo de empleo juvenil, que ha facilitado la ayuda a la mejora de la empleabilidad de de miles de jóvenes en nuestro país, y parte del dinero de los contribuyentes europeos se destina a ese tipo de cosas. Al final, ese dinero va a impactar en la actividad voluntaria, pero solamente dotándola de recursos para que puedan ejercer su actividad voluntaria. Por eso decía antes que es un efecto multiplicador el que hace el voluntario, porque ese dinero lo convierte en un montón de cosas, que ese dinero también va para profesionales, por supuesto, que trabajan en esas entidades. Pero yo no creo que el Estado se aproveche de los voluntarios, sino que creo que tiene políticas que podrían ser más, quizás, que impulsan su actividad. A mí me gustaría conocer también la visión de Alex como fundador de una ONG, porque yo es verdad que lo he disfrutado más desde el ámbito de ser voluntaria, y que obviamente he tenido facilidades para hacerlo, si no, no habría podido disfrutar de las experiencias. Pues mira, yo creo que no es igual atreverme a decir si el Estado gestiona bien o no. Es un poco difícil, ¿no? Pero sí que decir que hay una cosa importante, que es centrarnos en la medición de impacto. Porque al final es unos fondos, ¿no? La pregunta es cómo se reparten esos fondos, qué ONGs o qué proyectos de voluntariado priorizas. Y al final, lo clave, esos fondos son limitados, ¿no? ¿Cómo vas a escoger a dónde van? Y yo creo que la respuesta es la medición de impacto. ¿Cómo incorporas la medición de impacto dentro de esos procesos de decisión
oye, ¿qué ocurre si al final no se genera impacto, ¿no? Entonces, ese concepto tiene que estar cada vez más dentro de todo lo que sea el ámbito voluntariado, impacto social y medioambiental. Pues Alejandro, Patricia, Miguel Ángel, se nos acabó el tiempo, Reyes. Nos vamos a felicitar la Navidad a nuestros oyentes desde la Fundación Transforma España. Claro, lo mejor para el 2024, que España se merece mejorar mucho. Y nada, felices Reyes a todos. Volvemos el 9 de enero. Nosotros volveremos aquí el 9 de enero, efectivamente, en nuestros debates Transforma España. Pues muchas gracias a los tres, ha sido un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias. A vosotros, es un placer.